quiero felicitarlos por venir hoy día, a pesar de todo. Gracias, pero así va a ser la vida siempre. Ya no va a haber Navidad. Ya no es Navidad. Seguro usted que le tocó una cirugía de urgencia. Que se mueve el paciente, No me decían en la universidad no me entrenaron para venir a entrenados. Es feriado. Sí, vale. Es feriado completo. El problema es que el paciente no tiene perdón. Se muere o ¿Por qué se enferma ese ya vive. Eso depende de usted, no del feriado. Mala suerte. ¿Ok? Vamos a leer dos para hoy. Mande Padre, gracias te damos por esta oportunidad, gracias porque nos has ayudado a estar aquí. Te pedimos de que vamos a aprovechar este pequeño tiempo para poder aprender un poco más acerca de la microbiología. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, antes de que empecemos la clase propiamente dicha, ustedes saben que yo fui el miércoles, por eso tuvimos clase a un congreso de microbiología latinoamericana. Y una de las cosas que me impresionó de toda la charla, muy buena charla, es el doctor Germán Esparza, colombiano, que trabaja justamente en enfermedades infecciosas, infectólogo y microbiólogo también. Trabaja en la Pontificia Universidad Javeriana y es el director del control externo de microbiología. Y el objetivo de la charla fue esto: sepsis y neumonía, ¿no? Bueno, hice esos titulares también, pero más me interesó por la neumonía y por la sepsis, ¿no? Y los datos que él trajo fueron interesantes. Ellos tienen un sistema que se llama PROA hospitalario, donde es multidisciplinario, de varias profesiones, donde ellos utilizan los antimicrobianos. O sea, el médico no puede dar así nomás darle antibióticos sin antes haber consultado con el PROA, especialmente los pacientes internos, los que van a tener problemas de resistencia o por bacterias nosocomiales, o sea, bacterias hospitalarias que pueden traer consecuencia la muerte del paciente. O sea, no puede dar así nomás cualquier antibiótico, tienen que consultar con el PROA, ¿no? Especialmente para estas enfermedades como la sepsis, ¿no? Y él habla pues de, bueno, este es el sistema básico en el cual se hace, bueno, ellos hacen cultivos automatizados, ¿no? Tienen grandes cantidades de pacientes, ellos no pueden hacerlo así uno por uno, sino lo hacen automatizados. Entonces ellos tienen ya equipos. La toma de muestra, que es lo más importante, la toma de muestra es muy importante, y generalmente el interno, el residente, es el que toma la muestra capital, ¿no? Puede tomarlo el de laboratorio también, generalmente, pero cuando es un paciente crítico, el médico tiene que tomarlo. Y generalmente el médico se lo manda, o sea, el especialista lo manda al R3, el R3 le manda al R2, el R2 al R1 y el R1 al interno. Al final el interno es el que va a tomar la muestra y tiene que tomarla bien, porque después la responsabilidad. Entonces lo mandan a unos equipos de hemocultivo y lo importante es la coloración GRAS. Muy importante es la coloración GRAS para poder determinar en qué subcultivo lo van a sacar, ¿no? Y igual pasa con los que tienen resistencia, ¿no? Ya los van a, digamos, a clasificar por su resistencia, ¿no? Entonces, cualquiera de los hemocultivos tiene formas diferentes dependiendo cuál es la causa de su problema. Miren el análisis que hicieron en enero de 2013 al diciembre de 2019 en ese hospital, el hospital muy grande en Colombia, Javeriana. Miren la mortalidad asociada a la bacteriemia, ¿no es cierto? Miren, ¿quiénes toman las enterobacterias? Son el mayor
mayor problema, ¿no? Mucho más que la de Pseudomonas aeruginosa, que debería ser una de las más importantes, y Staphylococcus aureus, que vamos a verlo cuando veamos infecciones cardiovasculares. Aquí la Staphylococcus aureus lo vamos a ver en su plenitud, porque no solamente ataca respiratorios, sino que puede llegar hasta los vasos capilares, hasta el corazón, y causa otros tipos de enfermedades. Entonces, él hace ahí un análisis de 6.225 pacientes adultos en su hospital, ¿no? Y él valora al hemocultivo que le da el valor crítico. O sea, él expresa, después de toda la experiencia que ha tenido de esos 6.000 pacientes, dice: los hemocultivos son un valor crítico que no debe retrasarse. Eso significa que el examen hemocultivo en estos casos de sepsis, o sea, que la bacteria ha incluido todo el organismo, tiene que ser pronto, tiene que exigirse pronto para dar los resultados, porque es, él dice, el informar hemocultivos apropiadamente es clave en la supervivencia del paciente por la aplicación de medidas terapéuticas oportunas. Entonces, de todos los cultivos, el más importante es el hemocultivo. Estoy hablando de pacientes hospitalizados en críticos con sepsis, ¿no? Con septicemia. O sea, la bacteria está en la sangre y puede alojarse en cualquier órgano. Entonces, allí es importante manejar de esta forma, ¿no? Lo dice la experiencia, ¿no? El haber trabajado con 6.000 pacientes. Miren la lista de hemocultivos positivos de su hospital. Entre los GAN positivos, entre los GAN negativos, entre los hongos, y miren los genes de resistencia que más prevalecieron: KPC, LD, y IMP. Aquí, IMP, KPC y IN son los más comunes en el Perú, y los hospitales de aquí del Perú son los más. Y bueno, los protocolos para poder que toman en cuenta este comité del PROA. Miren la Listeria monocitogénica, la hemos visto ya, ¿no? Sí. Con pacientes gran positivos. Por eso es importante el cuadrito, este cuadrito que ustedes tienen que hacer. Bueno, él ya comienza después a ver cómo la resistencia ha aumentado. Miren la resistencia de la oxacilina en el Perú. No es un poquito más que todavía de la Argentina y más que todas las demás. Bueno, acá le gana Nicaragua, creo que es, y Cuba, ¿no? Pero Perú no está muy bajito, te digo. Y esto no lo hizo un peruano, esto lo hizo un extranjero que habló de todas las regiones. Miren, con el Staphylococcus aureus, la resistencia que ha tomado de estos dos antibióticos con receta de Staphylococcus. El que prefiero la BLE en Latinoamérica. Ahí el Perú también está bien altito, ¿no? México sí nos gana ahí. En E. coli, productores de BLES, y Klebsiella pneumoniae, productores de BLES, el Perú está en 70%. O sea, ¿qué es lo que más tenemos en toda Latinoamérica en el Perú? Klebsiella pneumoniae. Pero vean lo importante que son estos bichos que estamos viendo. Estas son las carbapenemasas. Carbapenemasas ya hemos hablado, ¿recuerdan? Son antibióticos, enzimas que van en contra de los antibióticos carbapenémicos. Pero pemen, todo lo pemen. Y ahí son las clases. Miren las carbapenemasas, bueno, las metalocarbapenemasas. Bueno, ya ya es un poquito más cómo se trabajaba en sus diferentes antibióticos. Por ejemplo, acá encontraron, había una que quería mostrarles.
Miren, por ejemplo, este es el resultado que le mandan a los médicos allá cuando pasa por el PROA. O sea, encuentran una Escherichia coli y encuentran su resistencia, le detectan un gen de resistencia y eso se lo mandan a ustedes, le mandan al médico. Por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son los elementos de resistencia, ¿no? Porque si no, ustedes van a estar en la calle con los resultados, ¿no? Y no le hablo solamente del Perú, de repente estamos un poquito atrasados en esto del PROA, pero se van acá nomás a Colombia y les van a dar un resultado acá, así, y ustedes van a estar perdidos. Entonces no debe ser eso. Miren, por ejemplo, acá le dan el código de la detección del gen de resistencia. Hay ciertos genes de resistencia. Acá se ha detectado estos genes de resistencia. Este se detectó, no se detectó IMPM, KPC, que son los más conocidos. BIN no se han detectado, solo este. Y miren lo que le ponen ahí. Esta bacteria productora de BLE no se recomienda el uso de cefalosporina, pero aunque en el resultado del antibiograma había sido sencillo, ¿no? Consulte con el PROA de manejo terapéutico y en sepsis considere los carbamépicos. Entonces, hay ciertas acá es otra, miren, bacteria productora de metalocarbonatas, recomienda la terapia combinada de ceftacidime con aventán, ¿no es cierto? Más astrional, porque no es ya. Le doy el más fuerte. ¿Cuál es el más fuerte? Colistina. Ese se mata a cualquiera. ¡Pah! Dale. No, porque le matas toda la flora, le matas todos los microbiotas que tiene, le matas todo, ¿no? Entonces, y cuando es uno deprimido, anciano, niño, no solamente le matas la bacteria, lo matas a él. ¿Por qué? Porque hay otras bacterias oportunistas que van a entrar y van a hacer destrozos. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Bueno, esta es una guía práctica que ellos han sacado, la hemos pedido para poder ver cómo se trabaja. Bueno, esto es más o menos lo que se ha estado trabajando, una de las charlas, ¿no? De cómo la línea de tiempo del diagnóstico de neumonía bacteriana, que es nuestro tema ahora, ¿no? Neumonía bacteriana. ¿Cuánto debe durar? Puede durar hasta 4 días. Especialmente cuando hay problemas. Bueno, ya son de las infecciones articulares. Entonces vamos a nuestro tema. Yo solamente quería darles un compartir de lo que hemos estado viviendo. ¿No viste que el título decía no decía ¿qué nota? Buenos datos. Bien, el día de hoy vamos a ver algunas bacterias. Pero vamos a ver más virus. Hoy vamos a ver SARS-CoV-2, vamos a ver influenza, citomegalovirus, causantes de enfermedades, de infecciones respiratorias, no muy comunes, ¿no? Pero generalmente estas van hasta las bajas, ¿no? Empiezan en alta. Vamos a ver citomegalovirus, vamos a ver la Bordetella pertussis, el Corynebacterium vespirae, la difteria, la influenza del virus y el coronavirus. Vamos a empezar con el citomegalovirus. Miren, este citomegalovirus es muy parecido al herpes virus. ¿Recuerdan ustedes el herpes virus? ¿Recuerdan cómo ingresaba al cuerpo el herpes virus? ¿No? A través de sus proteínas, de su cápsula, ¿no es cierto? De su cápside. Esa cápside tenía sus proteínas y tenía que empalmarse con ¿qué? Con un receptor celular. O sea, casi todos los virus tienen esa misma forma de ingreso, forma de entrada a las células. Entonces las células tienen un receptor para eso. Y esa unión del receptor con la proteína de la cápside
es el que desarrolla toda la inmunología innata, adaptativa que conocemos. En las bacterias no pasa así, ¿verdad? ¿Cómo pasa en las bacterias? ¿Cuáles son los factores de influencia más comunes en las bacterias? La salicina, ¿no es cierto? Las salicinas son las primeras que se van a adherir a la membrana o a la pared celular, perdón, a la membrana de la célula, ¿no es cierto? Estas salicinas pueden estar en la pared celular de la bacteria, ¿no es cierto? Que tiene pared, excepto el micoplasma que no tiene pared celular. Entonces, las salicinas son similares a las glucoproteínas o lipoproteínas de la cápside de los virus. Vamos a conocer un poquito más a este citoplasma. Fue aislado en el año 50 nada más. O sea, no mucho tiempo. Miren a qué familia pertenece. Herpesviridae. ¿Cuál es la característica de esa familia? ¿Se acuerdan? El herpes que hemos visto, el Epstein-Barr virus. Hemos visto el Epstein-Barr virus. También pertenece a esta misma familia, Herpesviridae. El que vamos a ver en enfermedades urogenitales, que es el herpes 1 y 2, también pertenece a esta familia. ¿No? Esta familia, ¿cuál es su característica principal? ¿Se acuerdan? Inténtalo, no. La característica de esta familia, para no hacerles el cerebro todavía muy temprano, es que tiene la capacidad de adherirse al ADN de la célula, se incorpora, ¿no es cierto?, el ADN de la célula, y cuando tiene las condiciones, hace su fase lípica, su base lípica, ¿cierto? Y puede estar en fase isogénica durante mucho tiempo y se activa, ¿no es cierto?, por ciertos factores, y entonces sale y aflora y destruye las células, etcétera, etcétera. Esas son las características de la familia Herpesviridae, ¿no es cierto? Muchos lo conocen como herpes virus humano 5, pero en realidad es el citomegalovirus. Citomegalovirus es muy común, o sea, no es muy común en respiratorias, pero sí puede causar problemas. Más común es que este virus, porque cuando ya llega a sangre, puede alojarse en diferentes órganos, puede llegar al feto en el caso de las mujeres embarazadas, ¿no? Y eso puede producir abortos o puede producir malformaciones nerviosas, genéticas, etcétera, etcétera, porque se acopla a su ADN y hace cambios, mutaciones, y eso se transmite en el recién nacido. Por eso es importante que las embarazadas siempre estén chequeándose el citomegalovirus, el toxoplasma, ¿no?, el famoso toxoplasma, citomegalovirus, herpesvirus, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente se aloja, esta familia tiene esa característica de incorporarse al ADN de la célula que ellos tienen. Entonces, miren, es un ADN, su material genético de este virus es un ADN de doble cadena. En su cápside tiene 162 capsómeros diferentes, los cuales puede adherirse, ¿no?, incorporarse en la célula, ¿no? Tiene fosfoproteína, tiene una envoltura lipídica, donde están todas estas glicoproteínas virales, que es, acá están, las glucoproteínas virales son mediadoras del ingreso del virus a la célula, gracias a la glicoproteínas. Muy bien. Miren la epidemiología, un poquito para que sepan cómo está en el mundo, cómo se manifiesta este virus. Alta prevalencia mundial, ¿no? El 90% de los países de Sudamérica están y 60% en el mundo. En condiciones socioeconómicas bajas, las infecciones se ven más en los niños,
Cuando hay condiciones socioeconómicas bajas, ahí se encuentra más en niños. Hacinamiento, falta de higiene, favorecen la transmisión de este virus. Lógico, personas inmunocompetentes, inmunodeprimidas, ¿no? Siempre va a haber una infección primaria, ¿recuerdan? Siempre hay una infección primaria, ¿no? Una prima infección, y ahí toma su vida, ¿no? O es lítica o lisogénica, se queda ahí mucho tiempo y de repente aflora el estrés y todo. Y estamos hablando de personas sanas, ¿eh? El herpes tiene esa característica, personas sanas, ¿no? Pero el estrés, las condiciones, no duerme bien, mucho tiempo, eso ocasiona que se active este virus y se pase de su fase lisogénica a la lítica y empieza a destruir a las células, ¿no? Por eso salen las boqueras que le llaman, ¿no? Todo va por el sistema nervioso, el herpes especialmente, ¿no? Muy bien. ¿Dónde tiene su estado latente, o sea, su estado lisogénico? En los monocitos. Este citomegalovirus tiene su estado latente en los monocitos. Por eso que a esta familia le llaman los lentivirus, porque son lentos. Sin alusiones personales, son lentos. Están allí y es una enfermedad que tú no la notas, ni te causa nada, o sea, basta que el sistema inmunológico baje o tengas algún evento y aflora. ¿Okay? Miren por dónde se secreta la citomegalovirus, por la orina, la saliva, secreción de unidades, seno y leche materna. ¿Qué significa esto? Si se segrega por ahí, estos son los medios de transmisión, ¿cierto? Leche materna para los niños puede transmitirse, las secreciones vaginales, semen, orina, saliva, ¿no? Si es que hay citomegalovirus. ¿Ok? La prima infección justamente es por el contacto con estas secreciones que hemos estado hablando, ¿no? Y los inmunosuprimidos o congénitos pueden ser de años prolongados. ¿Cómo se transmite este citomegalovirus? Miren, un tercio de las gestantes con prima infección, o sea, puede transmitirse por una infección congénita, gestantes seropositivas, mujeres en países desarrollados, la infección perinatal también, la infección postnatal también, o sea, antes que nazca y después que nazca, también puede haber una prima infección, una infección por citomegalovirus. Transfusión sanguínea también se puede pasar porque como es septicémico, o sea, ya está en toda la sangre, puede también pasarse por la transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque los citomegalovirus está latente en los monocitos. En los monocitos de una persona, yo tengo citomegalovirus, mi virus está metido en mis monocitos y yo voy a transferir sangre y le transmito también mis monocitos con citomegalovirus, ¿no? Y de repente en esa persona está inmunodeprimida y hace un sistema lítico y luego sale del monocito y se mete en otros órganos y aflora la enfermedad. Yo no tenía nada, yo estaba sano, aparentemente sano, pero tenía el citomegalovirus. A mí no me hace nada el citomegalovirus, pero de repente a otra persona. Entonces la transmisión también puede ser por transfusión sanguínea, por trasplante de órganos también, ¿no es cierto? Y sexual, lógicamente, por la transmisión de las secreciones, ¿no? Por la transmisión de las secreciones. Lógicamente que este virus, igual que el herpes, ¿no? Casi todo por, digamos, contra natura, ¿no? Eso se llama, ¿no? Actividad sexual contra natura, ¿no? Contacto oral, rectal, todo eso va a ocasionar mayor riesgo de contaminación y no solamente del citomegalovirus, sino especialmente del herpes virus 2, que es el virus genital, que lo vamos a ver en el próximo módulo, ¿no? Lo vamos a ver con mayor exactitud. Muy bien, ¿cuál es su patogénesis? O
o sea, cómo es que se transmite, cómo es que evoluciona, ¿no es cierto? La prima infección, mire, mayor riesgo en gestantes, ¿no es cierto? Y la carga viral elevada del citomegalovirus en general. Bueno, la puerta de ingreso, genitourinario, digestivo, respiratorio, que es nuestro tema ahora, y ingresa por los leucocitos, latencia, viene la inmunidad humoral, que reduce la replicación viral. O sea, al activar nuestro sistema inmunológico humoral, va a reducir la replicación viral. O sea, lo va a detener. ¿Quién detiene entonces al citomegalovirus? Nuestro sistema inmunológico. Por eso es que cuando estamos deprimidos, inmunológicamente, no psicológicamente, inmunológicamente, entonces puede aflorar, ¿no es cierto? Puede aflorar. Entonces, la inmunidad celular reduce la gravedad de la acción y también disminuye la acción de las proteínas, ¿cierto? Y miren, el citomegalovirus induce a los cuerpos específicos de inmunoglobulina E 8 meses, inmunoglobulina A 12 meses, inmunoglobulina A perdura. ¿Qué significa eso? El dosaje que yo pueda hacer de la presencia de inmunoglobulina tipo IgM o tipo IgG o tipo IgA, ¿no es cierto? Voy a tener esta característica, ¿no? Si yo tengo sospecho de un paciente que tiene un citomegalovirus y le pido un anticuerpo IgM, no voy a esperar que más de 8 meses esté presente. Si ya la enfermedad tiene más de 8 meses, no voy a tener un resultado negativo de anticuerpos IgM. En cambio, IgG sí lo voy a tener. Por eso es que el IgG, como siempre está manteniéndose, siempre va a ser una enfermedad antigua, ¿no es cierto? En todos los virus va a pasar eso. El IgG siempre nos va a dar la idea de que esta enfermedad ha sido anterior. Y el dosaje de IgM nos va a decir que la enfermedad es activa, muchas veces activa, o que está en actividad durante este tiempo. ¿Ok? Eso siempre lo va a mantener. El virus se fusiona en la membrana celular, libera su nucleocápsid, ¿no? Y esa nucleocápsid se va al núcleo. Como es ADN, ¿no? Es diferente que los virus RNA o ARN. Este se va directo al núcleo, se libera el ADN viral en el núcleo y entonces tiene 3 fases. La primera fase, los genes alfa, ¿no? Donde ahí regula y replica y se transcribe y se inicia el ciclo lípico, ¿no es cierto? Sus genes beta, que tienen la función enzimática reguladora, porque ¿qué tengo en mi ADN? ¿Qué tengo en mi ADN? Tengo mis pares glina, pirelina, ¿no? Adencina, y eso me va a producir ¿qué cosa? Cuando me transcriba, cuando me traduzca, una traducción, transcripción, me va a dar proteínas, ¿no es cierto? Y el virus tiene sus propias proteínas. Lo único que hace es meterse en el ADN de la célula y decirle, ¿sabes qué? Ya no vas a producir más, ya no vas a producir agua, vas a producir alcohol, porque yo necesito alcohol. O sea, eso es lo que hace el virus. Entonces entra y yo necesito estas proteínas. ¿Para qué? Para replicarme, porque estoy en mi fase lítica, necesito replicarme, ¿no? Pero tu sistema inmunológico puede agarrar y decir un momentito, aquí no pasa nada, acá yo te defiendo, y entonces el virus dice, ya, ahí nomás quedo, me quedo dentro del ADN hasta que tenga la oportunidad. Y salgo. Y produzco mi replicación. O sea, paso a mi fase lítica, ¿no? Mientras que no haya una defensa, el virus va a seguir. Y bueno, ya están los genes gamma, que ya son las proteínas estructurales de qué? De mi capa, de mi cápside, ¿no es cierto? Y mis proteínas de tegumento, o sea, todo mi caparazón, sobre todo. Y si en caso no puedo producir esto, entonces la afección se mantiene latente. Se mantiene latente dentro del... ¿Ok?
sintomatología de este síndrome. ¿Quién también tenía mononucleosis infecciosa? Pertenece a la misma familia. El citomegalovirus también va a dar este síndrome clínico. O sea, sus linfocitos van a parecer monocitos, van a ser grandes, van a ser reactivos, ¿no es cierto? Va a haber fiebre, lógicamente, ¿no? Va a haber transaminasas elevadas, linfocitos atípicos, ¿no? Y si la infección ya es congénita, entonces puede ocurrir el patosplenomegalia, o a veces con esos casos, si es la córnea, retinitis, trombocitopenia, sordera mayor, secuela neurológica, y las infecciones de inmunodeprimidos reacciona en los 6 primeros meses con tos, fiebre, con sin hepatitis, infecciones reactivas de neumonitis, etc. O sea, ya se disemina, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Qué le pido al laboratorio? ¿Qué le pido para poder diagnosticar la sospecha que tengo de enfermedad? ¿No es cierto? IgM, demostración de la IgM y la seroconversión a la IgG. Entonces, tienes que poner los dos, para que tengas a ver cómo está, porque tú sabes que esta enfermedad, como este virus, como otros virus que hemos estado hablando, perduran en el tiempo. Entonces tú no sabes si está activo o está latente. ¿Cierto? Entonces tú tienes que pedir los dos. Por eso en el TORCH, en embarazada, tú le pides el análisis del TORCH, tú le pides IgM e IgG. Las dos. ¿Para qué? Para que tú tengas una idea de lo que está sucediendo con la paciente. Si la tiene latente o no la tiene latente, si la ha tenido o no la ha tenido. ¿Cierto? Si te sale un citomegalovirus IgM alto, es que ha tenido en un momento o tiene el citomegalovirus latente, ¿no es cierto? Está su IgG alto, porque está, ¿no es cierto? Está positivo. Con un IgM negativo, es que la enfermedad ha sido anterior, la tiene latente. O sea, no, ya no tiene la enfermedad. No. Ahí está latente. Está latente, ¿no? O sea, la tuvo, o sea, pasó su fase crítica, su IgM se aumentó, sus inmunoglobulinas M aumentaron porque estaba presente. Después pasó el evento como todo virus, se quedó latente y ya no puede comer. Otra de las formas es la aglutinación de enlaces, ELISA, también hay ELISA para determinar esto, por inmunofluorescencia indirecta. Les expliqué cómo es la inmunofluorescencia, ¿verdad? Sí. Los marcadores. La quimioluminiscencia es parecida a la inmunofluorescencia, solamente que no utilizan fluorescina, sino algunos químicos luminiscentes que no son flúor, otros. Entonces, por eso se le llaman quimioluminiscencia. ¿Okay? Y en inmunofluo también, que trabaja de acuerdo a proteínas que tiene el virus. ¿Okay? Entonces, miren acá la inmunofluorescencia, como marcas al virus, ¿no? A las proteínas del virus, y a la hora que lanzas la luz ultravioleta, reflejan la presencia. Acá tú no ves al virus porque es muy chiquito, pero sí ves la fluoresceína que le has marcado al anticuerpo. El anticuerpo viene con una mochila que se llama inmunofluoresceína, y el anticuerpo agarra al virus, lo capta. Si es que está, yo le pongo luz ultravioleta y la mochila yo la veo, pero no puedo volver al virus. Ahora, ¿qué pasa si ese anticuerpo se equivoca y agarra otro virus, ¿no? Que no es el citomegalovirus, y sale positivo? ¿Puede suceder? Sí. Puede suceder, ¿no? Porque todas las pruebas de laboratorio no son 100% específicas, ¿no?
100% específicas. Pueden haber falsos positivos, ¿cierto? Pueden haber falsos positivos. Pueden haber sensibles, sí. O sea, todo lo que se parece, lo copia. Ahí hay falsos positivos también. ¿No? Se parece, lo copia. Esa es sensibilidad. ¿No? A veces necesitamos que sean muy sensibles para saber cualquier cosa que se parezca a esta enfermedad pueda salir de positivo. Bien, hay cultivos también. Recuerden que los virus no se cultivan en placas de agar como las bacterias. Se cultivan en células, ¿cierto? Para ver la acción lítica. Se cultiva en las células y las células se destruyen y se mueren, es que este virus está presente. Entonces ahí se incuba, tiene que pasar 21 días y no pasarle nada a las células para que se vean negativas. La prueba antigénica también parecida a la que se hacía con el COVID. Y las pruebas moleculares, ¿no? Que tienen la cuantificación del ADN, ¿no? Puedes usarla en diferentes. Bien, esa fue la historia del ciclo. Ahora vamos a otra bacteria. Esta es una bacteria. La Bordetella pertussis. No es muy común, chicos, pero tienen que conocerla. ¿Ya? No es muy común, pero tienen que conocerla. Hay varias familias. Alcaligeneaceae se llama la familia porque no fermentan, son alcalígenas, no fermentan. Y hay varias como la Yersinia, la Bordetella, y hay otras familias que justamente son alcalígenas de esa gran familia. Ahí tienen la de todas estas, la Parapertussis y la Bronchiséptica. La Parapertussis es la que más es un cocobacilo gran negativo. Cocobacilo gran negativo. Va en parejas, en cadenas, capsulados. La coloración es bipolar, no tiene flagelos, excepto una de las bordetelas, pero las demás no tienen flagelos. Tienen fimbriasis que van a ayudarles a adherirse y no forman esporas, ¿no? Como en este caso. Son oxidasa positiva, especialmente la pertussis, que nos interesa, ureasa negativa, y no tienen movilidad. No crecen a dar sangre. ¿Okay? A pesar de que es un cocobacilo graneal. ¿Okay? Bueno, ¿este que produce? La famosa tosferina, ¿no? Otros lo conocen como coqueluche. Así es más conocido en el mundo del agua, coqueluche, la tos quintosa. Diferentes zonas le hablan de esta. Nosotros más lo conocemos como tosferina, ¿cierto? A ese tos de perro. Es un poco vacío, gran negativo, posee cápsula, eso es un factor de virulencia importante, ¿no? Los bacilos mediante tensión inmunofluorescencia se puede observar, carecen de motilidad y consumen glucosa y lactosa. No eran cosas. No, cocobacillus no. Ajá. Cocobacilos. Era negativo. Pero es vacío. Cocobacilos. Ahí se le erróneos, pero. Catalasa positiva, oxidasa positiva. La epidemiología, miren, es mundial, es muy contagiosa, ¿no? Casi como que ya no hay mucho aquí en el Perú, pero sí existe. Se transmite de persona a persona y se transmite por secreción. Aquí está, acá están sus fimbrias, ¿no es cierto?, que son las que van a ayudar justamente a adherirse, ¿no? Estos son sus factores de virulencia. La hemoaglutinina filamentosa es justamente la glicoproteína que se va a anclar en las membranas, ¿no? Especialmente en las células ciliadas de la tráquea. Ahí es donde se aloja la Bordetella pertussis. Ya es infección baja, ¿no?
Otro factor de evidencia, como arriba estaban las adhesivas. Otra es la pertractina, que es igual que esta de acá, que la mamitinina. La otra es la toxina pertussis, que esa es la que más problemas nos trae, ¿cierto? O sea, a la parte médica, la toxina pertussis. Y las fimbias, que sirven para... ¿Okay? Muy bien. Miren la acción de las toxinas. La biciclasa, ¿te acuerdan de esta? La de biciclasa. Sí, PCR, doctor, Con GMP, AMP cíclico a partir de AMP. El segundo mensajero. El segundo mensajero de la biciclasa. Ya están recordando. ¿Viste? Qué importante es haber pasado bioquímica 2. Por lo menos ya saben que una de las toxinas ataca justamente esta acción. ¿Y esta acción para qué sirve? Para abrir canales, ¿no es cierto? Que salga calcio, que se sodio, todo eso para abrir canales, ¿no? Y esto se puede haber interrumpido por una hemolicina, ¿no es cierto? Que ataca ahí. La adenosiclasa inhibe la muerte de los fagocitos y la migración de los linfocitos. O sea, acciona y no permite la señal, y entonces los monocitos ya no migran hacia donde está la persona. Es una manera de defenderse del sistema inmunológico. La dermonecrótica también es la que produce ya, ¿cómo se llama? Problemas en la dermis. Y la citotoxina traqueal, que es un peptidoglucano que mata las células respiratorias ciliadas y estimula la regresión de la interleuquina 1. Y esta interleuquina 1 es la que va a activar la fiebre. Interleuquina 1, ¿no? E inhibe el síntesis alérgico. Entonces las citotoxinas son lo más importante en la Bordetella pertussis. ¿Okay? Paraliza los cilios de la tráquea. Estamos hablando de la tráquea, porque se aloja ¿en dónde? En la tráquea, ¿no? Excreción de líquidos y electrolitos, linfocitosis, sensibilización a la histamina. ¿Qué hace la histamina? Secreción de insulina, bloqueo de las células inmunes, se bloquea todo el sistema inmune, hay necrosis y también hay ulceración. ¿Cuáles son sus inmunogénicos? O sea, dentro de sus factores de virulencia, el antígeno O, el antígeno K y el antígeno de fibra. Lo más importante. ¿Cómo ingresa? Por inhalación, nasofaringia primero, va a la tráquea y puede pasar a bronquios y a pulmones. La hemoglobina filamentosa es la que media la lesión de las células epiteliales ciliadas, pero no hay invasión sanguínea. El citomegalovirus sí tiene un virus, pero pasa a sepsis, ¿cierto? Hay otras bacterias que también pasan a sepsis y se alojan en otros órganos. Esta no, esta queda. Datos clínicos, periodo de incubación 2 semanas, tiene 3 etapas, la etapa catarral, ¿no? Etapa paroxística, tos de perro, por eso se llama la tosferina, ¿no? Y después la etapa de la convalescencia, ¿no? Si es que se le ha sacado, se le ha tratado, ¿no? Acá tienen el proceso, la incubación puede durar de 7 a 10 días, ¿no es cierto? No hay síntomas en esa área. Después pasan 2 semanas donde ya hay dinorrea, malestar general, fiebre, estornudos, no quieren ganas de comer, nada. Para la parte ya la paroxística, de 2 a 4 semanas, ahí tienen la tos repetitiva, stridor, vómitos y leucocitos. Ya para ahí ya está, se cierra, y la convalescencia ya es disminución de toda esta sintomatología, pero puede desarrollar complicaciones cerebrales, neumonía, convulsiones, encefalopatías. ¿Ok? Ya, vamos a tener una semana de síntomas.
Esto es importante porque si usted al paciente le pregunta, no me lo pregunta, no va a tener que preguntar. ¿Desde cuándo usted está así? Reciente. ¿Y dónde estuvo usted? Sí, había una paciente que yo visité, que tenía tos, que estaba incubando. Estaba incubando. Muy bien. La reposición de la tos felina va seguida de la inmunidad. O sea, después de que hay inmunidad, ahí. ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico que podemos usar para la bordetela? ¿Qué vamos a pedirle al laboratorio para poder darnos cuenta si eso no es? Grande secreción faríngea, identificación de resumen infiltración cultivo, aglutinación de suelos específicos, anticuerpos fluorescentes contra bordetela y PCR, que es el método más sensible para diagnosticar la tos felina. Ahora, en este congreso de Unión hay PCR, están creando PCR para todo. O sea, prácticamente de aquí a unos años, cuando usted termine medicina, creo que ya no van a pedir ninguna presencia, ni ISA. Todo va a ser PCR para todo, no solamente para COVID, sino para todo. PCR para esto, PCR para el otro, PCR para esto. Todo va a ser génico, ¿no? Porque esa es la tendencia. Esa es la tendencia. No sé cuándo llegará a Perú, pero la tendencia es esa. Va a llegar en algún momento. Si no es cuando terminan medicina porque no están trabajando, ustedes van a tener que cambiar su chip y van a tener que olvidarse de todo lo que han estudiado. ¿Sí es eso? Todo lo que han estudiado y ya vas aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Nuevas técnicas, nuevas cosas. Entonces, ya, cuando yo estudiaba esto no existía. Entonces, aprendí arriba. Muy bien, hay cultivo que se llama el borde queyú, es para justamente bordetela. Tiene carbón para poder ayudar a su crecimiento. Muy bien, ahí sí se ven las colonias, ¿cierto? Ahora hay nuevos métodos, nuevos agares. Los agares cromogénicos. Hay nuevos agares. Entonces, con eso tú identificas por el color a las células, ¿no? Y es más, identificas si tiene resistencia, si son BLE, si son GARBA, todo por el método, por el agar que usas, ¿no? Entonces eso ha cambiado de un momento. Entonces tú tienes que estar consciente de eso. Si no vas a seguir patología, si vas a seguir patología, esto lo vas a verlo todos los días, vas a tener que hacerlo, prepararlo, verlo y diagnosticarlo y darle al clínico el antibiótico exacto para que no haya resistencia, ¿no? Si eres clínico y si entiendes todo lo demás, tienes que conocer qué es GARBA, qué es BLE, todas esas resistencias, para que tú puedas también darle el mejor antibiótico o tratarlo de la mejor manera. Por eso todo ha cambiado y ahora esto hay que conocerlo. Hay que conocerlo, ¿no? En todas las áreas que te dedicas. El tratamiento con estos antibióticos, recordarlo de que no todos los antibióticos que están acá son buenos y no todos son buenos para todas las personas, ¿no? Por eso la importancia de lo que hablamos al principio, del comité hospitalario, ¿no? Que justamente analiza esto y te dice, mira, yo sé que es bueno el clorfenicol para esto, pero para este paciente no le puedes dar ni este, solamente le puedes dar este. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya hay un trabajo previo, un trabajo por pacientes, todos los pacientes son iguales, todas las bacterias no se van a manifestar de igual forma. La prevención, la vacuna, ¿cierto? La vacuna para toxoides diftéricos y tetánicos. La vacuna pertussis, puede administrarse en combinaciones con los toxoides diftéricos y tetánicos. Ahí es donde te vacunan. Todos los vacunas con el tétano. Claro.
A las gestantes a partir de las 28 semanas de gestación, ¿no? y al recién nacido hasta los 2 meses de edad, para la vacuna de la DPT. Muy bien, terminamos con pertusis. Olvídense de la orden de Desayuno. No, 8:40, 8:40, 8:40. ya acabamos en 20 minutos. Me cuesta desayunar 20 minutos. No perdamos tiempo. Le doy 5 minutos, ustedes se van a tomar media hora. No, 5 minutos, 5 minutos. 5 Todos nos faltan 2. Nos falta el coronavirus y la influenza. Sí, ya es lo que chicos, ya, vamos atendiendo esto para poder terminar. Esto es fácil, porque este es un época. Esto lo hemos vivido o no lo hemos vivido. Así que lo conocemos, solo vamos a recordar esas cosas. ¿Ok? El coronavirus. ¿Es nuevo? No es nuevo. Ya ha habido coronavirus anteriormente. Hay 4 coronavirus por ahí que son diferentes a los que nos han causado la epidemia, la pandemia que hemos tenido y que hemos vivido y que nos agarró desprevenidos y que parece mentira que ahora estamos acá reunidos sin mascarilla, cuando todos realmente somos sobrevivientes de una azote mundial, porque esto no ha sido de un solo lugar, mundial. Entonces, este coronavirus tiene un genoma ARN de cadena sencilla. No es igual que los otros que hemos visto, no es igual. Este tiene una cadena de RNA, una polaridad positiva, es pleomórfico, o sea, su forma no es igual, no es icosaédrico, no tiene es pleomórfico. Pero tiene la forma de una corona, por eso se llama coronavirus, ¿no? Bueno, su nombre deriva justamente de eso, ¿no? Ha creado una estructura de cristal que Luke Rehmann era una estructura de cristal igualita al coronavirus, a la foto electrónica del coronavirus. Muy bien, este coronavirus no solamente ataca humanos, por eso dicen de que el coronavirus de Wuhan, de allá de China, donde supuestamente se inició, porque nadie sabe cómo se inició esta pandemia. Hay muchas teorías, unos que son fabricados, otros dicen por un murciélago, por la comida que comen los chinos, por cualquier cosa que se mueve. ¿Usted qué opina, profe? Entonces, miren, actualmente vamos a conocer 7 tipos de coronavirus que pueden infectar a los humanos. ¿Ya? De estos 7 están los alfa coronavirus, son estos 2, y están los beta coronavirus. Los beta coronavirus son los que nos han atacado a nosotros. Aquí está el SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 no es nuevo, ya se había trabajado, ya había habido una epidemia por el Asia con el SARS-CoV-1 y ya se había modificado a un SARS-CoV-2. Esta nueva que nos agarró la pandemia es diferente, pero está
clasificado dentro de estos beta coronavirus, ¿cierto? Hay muchas variedades de coronavirus y estos coronavirus te pueden dar resfriado común. Por eso es que los sacamos aparte. Recuerden que habíamos hablado anteriormente de los resfriados, Sí. la influencia, el coronavirus y otros estreptococos, virus, todos estos que daban faringitis comunes, Sí. ¿no es cierto? A esto lo separamos porque este empieza aquí, empieza en las superiores Y va y termina en las vías inferiores. ¿Tú querías decir algo? ¿En qué se dividía? ¿Por qué se dividía alfa y beta? Decían, por su que acaba de mencionar, que comienzan superiores y... No, es por su característica de la corona, de sus glicoproteínas. Es por eso. Claro, los virus los vamos a clasificar por sus formas de sus proteínas. O sea, este grupo tiene tanta proteína, esas alfavirus, estos betavirus, así lo van clasificando. Lo van clasificando. Muy bien. Entonces, estas variedades de coronavirus producen pues resfriados comunes y estos dos, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV son relacionados con síntomas respiratorios agudos graves. O sea, puede darte neumonía grave. Y eso es lo que ha estado pasando, ¿no? Causas de eso ya es otra cosa. Entonces acá tenemos a la familia coronavirus, ¿no es cierto? Divididos en los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma y los I. Aquí en los beta coronavirus está el SARS-CoV, SARS-CoV-2. ¿Okay? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuáles son las teorías? Bueno, hay un grupo que sí ha investigado y ha encontrado que los murciélagos tienen una especie de coronavirus y esta ave, porque no es un mamífero, pero este mamífero ha ido transmitiendo y ha ido mutando el virus a través de las diferentes mamíferos que ha estado mordiendo, ¿no? Porque se supone que el murciélago lo ha mordido o lo ha aunque realmente estos mamíferos comen más frutas. Sí. Sí, pero no, más pero hay una especie que se alimenta de sangre. Sí. De vaca, Sí. de sangre animal. Bueno, la cosa es de que no se sabe Sale en un cómo, periódico grande. no se sabe cómo llegó al humano, ¿cierto? No se sabe cómo llegó al humano. Ya sea de que la gente que comió mamíferos, no sé. Pero la cosa es de que las teorías son muchas, ¿no? Pero lo que sí se ha demostrado, ¿no? Que esta enfermedad necesita un cuerpo intermedio para infectar al hombre. Y por ejemplo el SARS-CoV-2, el pangolín, no sé, pangolín dicen que es el intermediario para el SARS-CoV-2. Y los principales mecanismos de evolución son las mutaciones que tiene el virus, que son recombinaciones de fragmentos del genoma debido a la coinfección de dos o más cepas de virus en el mismo hueso. ¿Qué significa esto? Que justamente ese paso del genoma del virus de un mamífero a otro mamífero hasta llegar al hombre ha sufrido ¿qué cosa? Modificación. Y esas modificaciones son las que ocurren cuando uno se adapta con virus comunes, o sea, todos son coronavirus, pero diferentes mutaciones. Por eso es que, como tuvimos nosotros tantas mutaciones, ¿no? Primero salía el SARS-CoV-2, después salió el Omicron, el Alfa, el Beta, el Delta, el Gamma, o sea, cantidades de mutaciones que ha tenido este virus
adaptándose justamente en el medio ambiente y ha llegado una o dos mutaciones en una persona y ha convertido en otra mutación, y eso ha sido transferido a través de las goticas de persona en persona, ¿no? Por eso es que las mascarillas, para evitar de que ingresen y para evitar que salga el virus, ¿no? Por eso son las condiciones que se dieron para esto. Bueno, las grandes, digamos, epidemias que hubo, empezamos con el MERS-COVID en el 2012, ¿no? La enfermedad MERS o el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Luego tuvimos en el 2003 el síndrome respiratorio severo del SARS-CoV-1 en el 2003, y en el 2019 ya tuvimos el SARS-CoV-2, ¿no? El que produjo ya la enfermedad del coronavirus 19, COVID-19, ¿no? COVID-19. Y así ha sido sus mutaciones y sus evoluciones hasta llegar a esto, ¿no? ¿Cuáles son las características estructurales de este virus? ¿No? Como todo virus, va a tener sus proteínas en su cápsula y va a tener su material genético. O sea, en este caso, el material genético del COVID es ARN. Ahora, miren lo importante de esto, que en la envoltura hay 3 proteínas importantes y su mnemotécnica es MES. COVID-19, MES. La proteína M, la proteína E y la proteína S, que funcionan como sus factores virulentes. Miren, el genoma de cadena sencilla está empaquetado junto con una proteína N, ¿no es cierto? Una proteína N. La envoltura viral se encuentra al menos 3 proteínas: la M, la E, ¿y qué va a hacer la E? El ensamblaje, ¿no? Ustedes ya saben más o menos cómo se manejan los virus, ¿no? Entran a la célula y le dicen: yo necesito esta proteína, necesito la valina, necesito esta otra. ¿Para qué? Para hacer mi caso. Por eso se llama replicación, porque yo le digo al ADN de la célula, digo: oye, ya no vas a producir otra célula igualita que tú vas a producir, ahora vas a replicarme. Yo necesito estas proteínas para mi cápsula, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace la proteína E, ¿no? Implicada en el ensamblaje. La proteína debe ensamblar esta proteína acá, y lo ensambla. Como armar un carro, como armar una rompecabezas, igualito, la proteína E implicada en eso. La proteína S tiene 2 componentes, C1 y C2, ¿no es cierto?, que son responsables de la unión con el receptor de la célula huésped, ¿no? ¿Recuerdan ustedes de que ese virus, ¿no?, entraba y se alojaba en un receptor de la célula, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los responsables? La proteína S, ¿no es cierto? Y la función de la envoltura de la membrana celular, la S. Entonces, esa es la que tiene que ver con esa función. Muy bien. Miren, la S es la principal inductora de la producción de anticuerpos neutralizantes. La proteína M es anticuerpos neutralizantes que actúan en presencia del complemento. O sea, ¿qué va a hacer la proteína M? Cuando ingresa, ustedes saben que el virus ingresa y que activa la inmunidad innata, ¿no es cierto? Inmediatamente viene el complemento. Esta proteína M inactiva ese complemento para que no se produzca, ¿ok? No se produzca, lo neutralice. La N, que es el antígeno dominante de la infección, induce a los anticuerpos que tienen un limitado papel protector, y esta proteína N es la que nos sirve para el diagnóstico serológico. Cuando ustedes pedían prueba rápida de COVID-19, ¿no?, a ver si tenías IgM o IgG, ¿cierto? Te ponían prueba rápida de carga, que no te servía para nada, ¿no?, porque al final la antigénica o la PCR
Eran las pruebas de confirmación. ¿Las otras para qué servían entonces? Porque el gobierno tuvo que comprar tantas oruchas, porque al final no te decían si estaba o no estaba, ¿no es cierto? Simplemente era, justamente, era para el diagnóstico, tienen la proteína N, pero eso no significa nada, porque era solamente para ver un escrínico de todos los años. A ver si tienes por el IgM, es que tú tienes ahí el virus, pero estás sano. Porque, ¿para qué servía? En realidad no entiendo todavía ahora por qué se hizo eso, ¿no? Porque, a ver, cuando tú tienes un problema de salud, crees que vamos al médico, ¿no? Vamos a tener un problema de salud. ¿Cuál es lo que les importa a ustedes? ¿El sano? El enfermo. El enfermo. Entonces, ustedes lo que ustedes necesitan saber quiénes están enfermos, ¿no es cierto? No los sanos. Las medidas ya se habían dado, protección, sea sano, sea enfermo, no tenían que protegerse. O sea, los portadores sanos, aquel que tenía el virus, ¿no? Pero que no tenía sintomatología, era un portador sano. Yo tenía el virus, estaba sano y me paseaba por todos lados transmitiendo mi virus a otra persona que de repente sí, ese virus lo puede matar, ¿cierto? Eso es lo que pasaba. Entonces a nosotros nos interesan los enfermos. ¿Qué pasa con los portadores sanos? Esto lo único que nos podría decir era si había un portador sano. IgM positivo, este paciente tiene ¿cómo se llama? El virus. Pero no está enfermo, ¿no? Porque el enfermo ya está en el hospital, haciendo su cola o muriéndose en su casa, donde fuera, ya está con toda la sintomatología, está con todo. A nosotros lo que nos interesaba es justamente determinar el diagnóstico. Usted era solamente un screening, ¿no? Un screening. Ya ha tenido ya. Qué pena, ya pasó, ya lo viste. ¿Qué vas a hacer? Nada. Y ahora ya tú tienes, pero no tienes que ser portador sano. Pero tienes que seguir teniendo. O sea, tenías o no tenías, pero no estabas enfermo. O sea, eso sirve para el screening, servía para el screening, nada más. Pero no te determinaba nada. Ni siquiera te determinaba la cantidad de carga viral que tenías, nada. Entonces, eso es lo que tenía que ser importante. Este es el genoma del SARS-CoV-2. Un poco complicado, porque simplemente, claro, que nosotros saben cómo los genomas iban cambiando, iban adaptándose. Bueno, este es el fragmento, las proteínas no estructurales, y acá está. El resto de los fragmentos codifican, o sea, todo esto de acá te va a codificar proteínas, ¿cierto? El genoma te va a producir proteínas. Y el resto de los fragmentos de este genoma del SARS-CoV-2 son los que te van a dar las proteínas estructurales, que es justamente las proteínas M, E, S y la N, y las otras proteínas accesorias. Acá está el origen. Esto ya cuando llegue genética lo van a hacer. Esto les toca quinto año. Es para entender las enfermedades genéticas en esta área, ¿no? Cuando ustedes le pidan, porque esto va a ser el futuro, ya ustedes no van a decir, a ver, que les hagan un mapa genético. Ahí en el mapa genético dice, usted puede tener esto, usted puede tener eso, ¿por qué? Por estos pares. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál era la puerta de entrada del coronavirus, del COVID-19? Los ojos. Estas moléculas. Miren, el receptor es la entrada a la célula, generalmente respiratorio, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál era el receptor celular?
El ácido. Entonces, el CAPTER2 tiene más afinidad por este receptor AC2 para poder ingresar. Y este AC2 está presente en muchas células epiteliales de nosotros, especialmente en los alveolos pulmonares, en los enterocitos de intestino delgado. Por eso es que a veces había diarrea. A veces los pacientes de COVID tenían diarrea. Y malestar, y venía todo el problema como si fuera una gripe que después se convertía en una neumonía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada? El receptor para este sarco es esta proteína, la enzima convertidora de la enzima 2. ¿Okay? Y aquí está la replicación. Miren, se van a dar cuenta que es parecida a cualquier otro organismo. Y en el receptor tiene el SARS-CoV-2, ingresa el SARS-CoV-2, elimina su material genético, e ingresa al ribosoma, y el ribosoma hace que se conviertan las proteínas y hace la replicación de toda su cápside, su material genético vuelve a ingresar y sale. En ese lapso destruye el receptor. O sea, es una fase lítica inmediata. Este no se almacena, no es latente, no es netivismo ni nada. Este desprende, ataca la célula, replica la célula y la mata, ¿no? Parecido al HIV. Entonces, el virus, a través de la proteína, este es importante, ¿eh? Este de acá, por favor, veanlo bien, porque esta es la base de la enfermedad del COVID-19. Miren, el virión, el COVID-19, a través de esa proteína S, de esas tres proteínas importantes, tiene cuatro, ¿no es cierto? El MES y el MES. De estas, la proteína S se une al receptor. Ojo, de todas esas proteínas, la proteína S es la que se une al receptor. La envoltura química de la membrana celular, gracias a la proteína S, el virus penetra en la célula por endocitosis. ¿Qué es endocitosis? Exacto, formando una vesícula. Endocitosis. Ojo, proteína S se adhiere al receptor AC2. La célula la engloba y la introduce dentro de la célula, ¿cierto? Inmediatamente el genoma se comporta como RNA mensajero y se traduce dando lugar a dos poliproteínas que se procesan en el complejo replicasa-transcriptasa que regula la replicación viral. Ustedes conocen por química 2 todo el proceso de transcripción y traducción, ¿cierto? Transcripción y traducción, RNA mensajero, y si no, vean, tienen que acordarse, claro, que eso es lo que hace el COVID-19. Su ARN que tiene lo procesa como si fuera ARN mensajero y hace su replicación de su material, de sus proteínas que necesita. El genoma se replica produciéndose copias a sí mismo y se transcribe en lugar de proteínas en las envolturas de la proteína M, E y S y de la proteína N de la cápsula. Forma todo esto y entonces aquí está y produce más, replica más virus, ¿no? Así de simple, pero ya sabemos qué proteínas intervienen. ¿Ok? Aquí está la glicoproteína, ya está para formar la cápside. Entonces, la nucleocápside es transportada a través de la membrana a la parte de Golgi, purificada por las proteínas del virus, proteína M, la proteína E, la proteína S, donde adquiere la envoltura de una vesícula. La vesícula se fusiona de membrana, se pega a la membrana y sale. Muchas veces la rompe. Muy bien.
solo para recordar. Esta es la fotografía que sacaron el primer brote de SARS-CoV-2 que tuvimos, ¿cierto? En el 2003. En el 2003. ¿Cuáles eran las características respiratorias del paciente? Fiebre alta, marea, dolor generalizado, síntomas, diarrea. Ya saben ahora por qué tenían esa sintomatología. Tos seca, no había tratamiento. Miren cómo avanzaba. A ver, presten atención. Miren cómo avanzaba. ¿Necesitas algo? ¿Estás tomando la lista? ¿Ah? Como te veo, ya. Entiendan, miren esta placa. Miren esta placa. A ver. A. Miren el B. Miren el C. Miren el D. Entonces, ustedes recuerdan de que lo que evaluaban era la cantidad de la capacidad del pulmón que le quedaba a los pacientes. A veces se olvidan 80%, 70%, solo quedaba 20% del pulmón para poder. Y esas noches pasaban a estado crítico UCI para poder verlo, ¿no es cierto? Bien, el segundo brote de CAP2 fue transmisión de persona a persona, fue detectada en el 2012 en Arabia Saudita, en el lejano oriente. Fue de persona a persona. En los recintos hospitalarios ¿cómo se llama? Se alteró igual que el COVID-19, pero solamente en esa zona. Y del 13 al 21% las transmisiones eran entre familiares. ¿Okay? Y que ya es el conocido, hablamos nosotros, tiene las mismas características, pero tiene algo importante: las complicaciones y la letalidad. Las complicaciones, neumonía, falla renal, y la letalidad asociada a la presencia de comorbilidades, ¿no? Comorbilidad. O sea, pacientes que tenían otro tipo de enfermedad. Ustedes sabían que los obesos, eso es todo lo que ocurrió, ¿no es cierto? En el congreso, este congreso que hemos tenido, presentaron de un hospital pacientes con COVID-19. Habían encontrado que la neutrofilia con la linfocitosis baja, o sea, bajo linfocitos y aumento de neutrófilos, eran la característica de los pacientes de COVID-19 de ese hospital, allí en el Ecuador, ¿no? Y encontraron que otros hospitales tenían la misma característica, y eso prácticamente lo estaban dando como un predictivo, ¿no? O sea, neutrófilia y también linfocitosis. Ese dosaje encontraban con velocidad de sedimentación, evitos de sedimentación baja también, características de SARS-CoV-2. Y ya es el que hemos vivido. Entonces ha habido 3 brotes cambios en el mundo: el 2003, el 2012 y el 2019, que ya fue pandemia, ¿no? Ya empezó en Wuhan, ¿no? 11 millones de personas y lo trasladaron a todo el mundo. A todo el mundo. Las características eran iguales, ¿no es cierto? Siempre el AC2 era el receptor predilecto de estas enfermedades, por eso es de que había algunas, no se sabía cómo actuar. Comenzaron a salir un montón de cosas, antibióticos, por ejemplo, daban acitromicina, ¿no? Cuando todos sabemos que un antibiótico no le va a hacer nada al virus, ¿no es cierto? Pero lo daban para cubrir, porque la entrada del virus es
reforzaba y dejaba la puerta abierta para bacterias. Entonces trataban de cubrir con acitromicina que las bacterias no complicaran la situación. O sea, además de que valoraba el pulmón, no quería que el estreptococo se terminara de matar. Entonces, el número reproductivo de todas las enfermedades del COVID pasaron de 1.4 a 2.5 millones de capacidad de transmisión a comparación de otras enfermedades que se habían dado. La sintomología era igual que todos los actos que había: problemas gástricos, dificultad para respirar, falta de aliento, fiebre, tos, diarrea. ¿Y los graves cuáles eran? Neumonía, insuficiencia renal, síndrome respiratorio agudo y la muerte. No existía tratamiento y los síntomas solamente se trataban. Tratar de que no se muera. ¿No? Las manifestaciones extrapulmonares que tuvo el SARS, el COVID-19, fueron a la parte neurológica, a la parte renal, a la parte hepática, gastrointestinal, prácticamente invadió todo. Y si había comorbilidad, el paciente era prácticamente seguro que fallecía, ¿cierto? La toma de muestra, ya ustedes la han vivido, ¿no es cierto?, para poder hacer ya sea la higiénica o ya sea la ya. Mire, esto es por el sistema nervioso. Esto es por el sistema nervioso. Ustedes saben que tanto el olfato como el gusto están conectados por el sistema nervioso, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y los terminales nerviosos para detectar los compuestos de olores y de gustos son los que están en la parte epitelial. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran los filamentos olfatorios para poder detectar los olores? Los fenoides, ¿no es cierto? Ahí está el bulbo raquídeo, ¿no? El bulbo olfatorio, y vienen las terminaciones nerviosas hasta el epitelio de la nariz. O sea, ingresaba el COVID-19, ingresaba y se adaptaba a las células AC2, sus receptores, las bloqueaba, las destruía. Y perdías lo gusto y bueno. Entonces, esa destrucción de células masivas hacía de que no se bloquearan el sistema nervioso. Ok, vías respiratorias altas y bajas, ya saben ustedes cómo era la muestra de sangre. Vamos. Y lo más importante era el PCR, ¿no es cierto? Que era la más efectiva. Y este era el mejor remedio, ¿no? Trato de salir. A todos nos confiscaron en la casa, que fue el medicamento más importante. Nadie salió. 20 mililitros antes de salir. Bien, vamos a la influencia. Con esto terminamos. Ya, ustedes la influencia ya la conocen. Causa la gripe normal, ¿no? Pero se puede complicar cuando hay algún tipo de influencia. Chicos, Ya, esta es la estructura del virus de la influenza, diferente al coronavirus, ¿cierto? Tiene una envoltura con muchas proteínas, especialmente la proteína M y la NA, y tiene varios géneros: la influencia virus A, la B y la C, ¿no es cierto? ¿Cuál es su característica? La envoltura lipídica que tiene. Su genoma también es RNA de cadena sencilla, ¿ya? Igual que el coronavirus, ¿no? Aquí
Aquí tenemos la virus de la gripe, la que nos da. ¿Cuáles son sus factores importantes? La neuraminidasa, es uno, y la hemoglutinina. Y justamente gracias a esta neuraminidasa y la hemoglutinina clasificamos al virus de la influenza, al virus de la gripe. El reservorio en aves acuáticas, en causas pandémicas, por eso es que nosotros hemos tenido la gripe aviar, la gripe porcina, ¿no? La gripe española fue una pandemia también muy parecida al COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, infectan ganado, infectan los reservorios de este virus, y esto también va al hombre, ¿cierto? Miren, acá está su nucleoproteína, RNA, su neuraminidasa, hemaglutinina. ¿Por qué es importante? Su proteína M1 y M2. Estos son factores de virulencia. ¿Okay? M1, M2, hemaglutinina y neuraminidasa son importantes porque así clasificamos a las gripes. ¿Okay? La hemaglutinina es la H y la neuraminidasa la N. Y ustedes han visto que la gripe aviar H1N1. La H5N1, la H8N3. Estos son los diferentes tipos, gracias a sus factores de virulencia, que son la neuraminidasa y la hemaglutinina. ¿Okay? Así lo clasificamos a todas las gripes. Por ejemplo, hubo una epidemia de H1N1. Claro. Sí, también. Es justamente por la clasificación de su hemaglutinina y de la neuraminidasa, que son sus factores de virulencia de la gripe. ¿Ok? Muy bien. La influencia B se puede diferenciar de la A porque tiene dos líneas, ¿no? Se divide en diferentes subtipos. Las características del ingreso son muy parecidas a todos los virus, muy parecidas, ¿no es cierto? Gracias a sus proteínas M, a sus hemoglobininas y a su neuraminidasa, es que ingresan, liberan su material de RNA e inmediatamente van a producir sus propias cápsulas para producir más virus, ¿no? Este virus tiene su ciclo de vida. Por eso es que en las enfermedades virales no podemos darle ni antibióticos, ni siquiera le dan antivirales, como en el HIV o como en el ectovirus o como en el herpes. Ahí sí le puedes dar un aciclovir, por ejemplo, 5 veces al día, durante 5 días, ya. El herpes, el ectovirus, que son virus. Generalmente tiene su ciclo y solamente damos paliativos para quitar o ser asintomático. ¿Tiene fiebre? ¿Tiene sexo? Toma, como antiantigripal. ¿Te da mucha rinorrea? Como antialérgico. Y así, ¿no? Hasta que has combinado todo y sale falta. Ahora antigripal. Ya, listo, se acabó. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer más. ¿Qué más tienes que hacer? Descanso, hidratación, cosas que van a ayudar a qué? A que el virus continúe con su ciclo, pero que no te maltrate. O sea, que no te maltrate. Ok. Bueno, esta es la replicación viral, ya da usted la patogenia. Aquí está. Mecanismo de variabilidad. Miren cómo pasa este virus de un mamífero a otro mamífero y va causando cambios menores en eventos estacionales. Y hay cambios graduales por la acumulación de mutaciones puntuales que se van ocurriendo de mamífero a mamífero, o de animal, o bueno, es un ave, que va combinándose y va mutándose. Por eso es que hemos tenido la gripe aviar, que aún la tenemos, ¿no? Porque aún en cualquier momento va a poder aflorar de nuevo. Tenemos la gripe porcina, que hubo hace unos tiempos también, unos años atrás, que también ocasionó, y lógicamente tenemos la gripe humana, ¿no? Entonces, esta influencia tiene pues mutaciones menores cuando van pasando de humano a humano,
¿no? O de humano a animales. Y mayores cuando va de animales a humanos. ¿Ok? Ahí hay mutaciones mayores y mutaciones menores. ¿Está claro? Bien, miren, acá está el cóctel de virus que tuvimos, epidemias y amenazas. Tuvimos la gripe aviar, que le pasó al humano y también le pasó al porcino, después le pasó al porcino y salió la gripe porcina. ¿No es cierto? Acá se recombinaron 3 virus, produjeron una nueva cepa en el hombre, que le llamamos la gripe porcina, ¿no es cierto? Y del hombre pasó al hombre, al mismo hombre se contagió, fiebre, tos, estornudos, pérdida de apetito. Las características, la sintomatología característica de una gripe común y corriente, la gripe que tenemos nosotros, ¿no? Pero esta gripe no puede ocasionar, digamos, algo así como el saco 2 o como el COVID. Sí puede. Hemos tenido pandemias registradas por la influenza. La gripe rusa, en el año 89-90, la gripe española, que fue la que empezó el cambio de todas estas protecciones contra los virus. Murieron de 20 a 40 millones de personas en todo el mundo. La gripe asiática, ¿se acuerdan? En el año 58, ¿no se acuerdan cómo existía? La gripe de Hong Kong en el año 69 y la última H1N1 en 2010 que tuvieron 19.000 personas. Bueno, la transmisión de persona a persona, miren, puede contagiar un día antes, hasta 5 a 7 días después del inicio de la enfermedad. Yo estoy enfermo, puedo contagiar hasta un día antes. Me llegó el virus, estoy en etapa de reconocimiento, mi sistema inmunológico está tratando de defenderme, mi inmunología innata se activó con mi complemento y todo lo que ustedes ya saben, y de pronto me ocurrió porque ya estoy transmitiendo el virus. Yo no estoy enfermo, yo todavía no tengo sintomatología, pero te estoy transmitiendo hasta un día antes, y hasta 5 o 7 días después te puedo seguir transmitiendo el virus para que tú lo puedas tener, el inicio de la enfermedad. Y los niños durante 10 días todavía. Por eso es de que la gripe en los colegios, algunos con gripe, lo mismo pasa en la casa, ¿no? Uno con gripe y aquí también. Bueno, eso es por los novios también. No. Uno tiene y ya más si uno ves a una y después la ves a la otra. Bien, ¿qué hace la patogenia? Los factores proinflamatorios. Tienes el factor necrótico tumoral, el alfa, las citocinas 1 y el citocina 1 que va a dar fiebre. Los fibroblastos del tabique, ¿no? Y como consecuencia se van a engrosar las paredes alveolares, reduciendo el calibre de la luz. Y el estornudo, que es el método de eliminar el virus, pero también de contagiar a la otra persona, ¿no? Por eso la modalidad siempre de taparse, por el bien de los demás. Por eso es que en Japón, en China, ustedes han visto que los turistas vienen con su mascarilla. No hay nada que viene con su mascarilla. Y eso es por educación. O sea, ellos lo hacen por educación. Si yo me siento mal, en algún momento estoy estornudando para no contagiar a la persona. Y por eso tú lo ves con la mascarilla y todo. Es por amor a la humanidad. Muy bien. Miren, bueno, estos son cómo se pegan los alvéolos, diferentes alvéolos, acá también, los pulmones. Bueno, el cuadro clínico ya lo conocen, pueden desde faringitis hasta neumonía, por eso que lo pusimos a la influencia en esta.
Estos son los signos y síntomas que ustedes lo conocen: tos seca, rinitis, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. ¿Cuál es la complicación que puede dar la influencia? Ya, la forma de cultivar celular, no hay otra forma de poder diagnosticar, solamente es clínico. Bueno, los antivirales que existen, que no lo vamos a ver porque ya acabamos.